Amigas y amigos, buenas noches. Me han solicitado un video referente al enfoque formativo de evaluación respecto al libro segundo, titulado La evaluación durante el ciclo escolar, y es el que estoy haciendo ahorita. Durante este enfoque formativo que hemos comentado anteriormente, nos vamos a enfocar en el libro 2. Este libro se divide en 5 apartados, sin embargo, para efectos de este análisis que estoy haciendo, me voy a enfocar en el apartado 1, 2 y 3. Como los pueden ver aquí en la pantalla, el apartado 1 se refiere a la planificación docente y su relación con la evaluación desde el enfoque formativo. El apartado 2, evaluar para aprender, y el apartado 3, sugerencias para evaluar y apoyar a la diversidad. Como ustedes pueden percibir aquí en la imagen, la planificación docente contempla algunos elementos. Entre ellos, recordemos que para planificar se debe de tomar en cuenta principalmente el aprendizaje esperado, tanto para planificar como para evaluar. Es decir, la planificación y la evaluación van de la mano. Ambas se complementan. Por ejemplo, cuando uno va a empezar un nuevo contenido, tienes que diagnosticar, ahí estás evaluando. Y de ese diagnóstico tú vas a empezar a darte cuenta de las condiciones de tus estudiantes. Y entonces a partir de ello, vas a empezar a planificar cómo vas a abordar los contenidos, la complejidad que le vas a dar, las actividades que van a realizar, los materiales, los recursos didácticos que vas a utilizar para que a los estudiantes se les haga más accesible el aprendizaje. Por otra parte, también debes de tomar en cuenta al planificar el enfoque didáctico de la asignatura que estás planificando y las competencias específicas de cada asignatura. Así también debemos de considerar las condiciones de los estudiantes, es decir, sus estilos y ritmos de aprendizaje, su contexto, las condiciones de su familia, porque a partir de ello vas a proponer actividades que sean apegadas a sus intereses para que el estudiante de esta manera pueda aprender. Luego, en el punto 2 del apartado 1, la planificación y la evaluación, nos dice que ambos se complementan. Por una parte, tú planificas, intervienes como maestro dando tu clase, pero recuerden que el enfoque formativo es ir monitoreando en todo momento. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se va evaluando. Acuérdense que ya hemos hablado de las técnicas y los instrumentos de evaluación. Yo he dicho que las técnicas de observación, a mi juicio, son muy interesantes porque en el momento en que estás interviniendo como docente dando tu clase, estás monitoreando, estás observando el desempeño de tus estudiantes y a partir de ello entonces ya planificaste y estás evaluando constantemente. Si en la clase te das cuenta que un niño no avanza, eso te va a llevar a rediseñar tu planificación, hacer las adecuaciones curriculares necesarias para que el niño pueda aprender. Por otra parte, también se contemplan los momentos de corte de evaluación. En este libro todavía habla de los momentos, de 5 momentos. Aquí está el de preescolar y este es el de primaria. Sin embargo, el de primaria ya se ha modificado. Ustedes deben de recordar que hay un acuerdo reciente sobre evaluación que ya no son 5 momentos, ahora son 3. Por lo tanto, voy a utilizar para explicación de este apartado este, este programa que es el de preescolar. Como pueden ver, al inicio del ciclo escolar hacemos un diagnóstico, luego en noviembre viene el primer momento, en marzo el segundo y al terminar el ciclo escolar el tercero. Esto ya aplica para primaria. Recordemos que a partir de los aprendizajes claves se modificó también el acuerdo de evaluación y entonces ahora evaluamos solamente, yo he insistido en llamarle trimestre. Bien, con esto queda abordado el primer punto, que es planificación. Entonces, cuando nosotros estamos planificando, debemos considerar esas características particulares de cada estudiante. Ya he insistido en que cuando nosotros hemos diagnosticado, reconocemos a los niños que necesitan apoyo. Bueno, entonces se supone que como ya identificaste a los alumnos que necesitan apoyo, tú tienes que planificar considerando esa diversidad de tus estudiantes.
De ahí que la planificación no solo sea un documento administrativo que debemos entregarle al director o al supervisor o a la jefatura del sector, sino que la planificación debe ser un instrumento que le sirva al docente para poder atender la diversidad de sus estudiantes y de esta manera entonces ellos puedan aprender. Por otra parte, el apartado 2, evaluar para aprender. Este tiene 3 apartados. En el primero dice la evaluación de los aprendizajes con una mirada preventiva. ¿Por qué? Se le titula así porque cuando nosotros evaluamos, ya sea durante el proceso, sea una evaluación parcial o una evaluación al terminar el trimestre, vamos a pensar, por ejemplo, que estamos evaluando el primer trimestre. Nos damos cuenta que un alumno reprueba. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Vamos a prevenir para que ese niño no repruebe en el trimestre 2 y en el tercero. Es decir, cuando ya evaluaste, te diste cuenta que ese niño no aprendió lo que tenía que haber aprendido según el programa de estudios. Entonces, a partir de aquí, tú tienes que volver a planificar las actividades didácticas para que al niño le generes oportunidades para aprender, de tal manera que si ya lleva una evaluación en la cual ha reprobado, lo estarías fortaleciendo para evitar que en las evaluaciones posteriores el niño repruebe el grado escolar. Por lo tanto, la evaluación la ven como con una mirada preventiva. Por otra parte, aquí nos habla de la evaluación y los alumnos en situación de riesgo. Hemos insistido de que a partir del Consejo Técnico Escolar nosotros ya identificamos al inicio del ciclo escolar qué niños están en situación de riesgo, ya sea en la evaluación diagnóstica que iniciamos o que cada quien diseña como maestro, o a partir de las pruebas del CISAD. Entonces, de los niveles de desempeño de los niños que están en riesgo, recuerden que en CISAD están en riesgo, en desarrollo, en nivel esperado. Cuando nosotros identificamos a los alumnos en situación de riesgo, esto a nosotros nos da un indicador de que tenemos que intervenir para poder apoyarlos en sus aprendizajes. ¿Cómo? Creándoles oportunidades para el aprendizaje, y eso tiene que ver con el tercer apartado, oportunidades de aprendizaje a partir de la evaluación. Ya me di cuenta que un niño está en situación de riesgo. No se trata de que a ese niño lo aísle o lo excluya de las actividades escolares, sino que a ese niño yo le brinde las oportunidades para que sea capaz de aprender. De esta manera, entonces, nosotros como maestros garantizaríamos que el estudiante no repruebe. Tendríamos que darle las condiciones para poder lograr que ese niño aprenda. Y esto nos lleva de la mano con el tercer apartado del libro, que es sugerencias para evaluar y apoyar la diversidad. Es decir, si nosotros tenemos un estudiante con alguna diversidad lingüística, social, cultural, sexual, de diferente índole, nosotros tenemos que evaluar adecuando los instrumentos de evaluación a esa diversidad. Es decir, si tuviéramos un niño que hable una lengua distinta al español, tendríamos que acondicionar el instrumento de evaluación para él apegado a su condición. Si tuviéramos un niño que eh, tiene problemas de lenguaje, por ejemplo, y vamos a evaluar a partir de la exposición de un proyecto, a ese niño tendríamos que cambiarle la evaluación. Entonces aquí estaríamos adecuando los instrumentos de evaluación apegándonos a su diversidad. Por otra parte, recordemos que bajo este enfoque formativo tenemos que ir identificando las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Entonces, al ir identificando esas necesidades, tenemos que transformar nuestra práctica, de tal manera que cuando un niño no haya podido aprender, como maestro me implica que tenga que reconsiderar lo que estoy haciendo, reflexionar por qué un niño no aprendió, qué le hizo falta, qué me hizo falta a mí como maestro para poder generarle las condiciones y esto hiciera posible que el niño aprendiera. Esto implica además que como docente tengo que ofrecerle retroalimentación. Debemos recordar
yo lo digo insistentemente, cuando nosotros evaluamos, identificamos las condiciones reales de nuestros niños. Aquel niño que saca un 10, aquel niño que saca un 8, aquel niño que saca un 5. ¿Qué pasa con ese niño que saca un 5? Vemos nada más el 5, pero ese 5 es resultado de algo que está detrás. Ese niño que saca un 5 posiblemente sea un niño que esté abandonado por sus padres. Posiblemente sea un niño que se ha ido rezagando a lo largo de los ciclos anteriores. Ya está con nosotros y no podemos echarle la culpa al maestro que lo tuvo anteriormente. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle retroalimentación desde el momento en que está con nosotros. Y a partir de aquí, entonces, nosotros tenemos que conducirlo a un nuevo aprendizaje cada vez más complejo. Por otra parte, en esta retroalimentación, tenemos que también identificar las barreras para el aprendizaje, es decir, qué se le está dificultando al niño para que éste pueda aprender. A veces el obstáculo somos los maestros. A veces la visión que tiene el maestro, las costumbres, los rituales que hacemos en el aula, generan que al niño lo vayamos excluyendo. Por lo tanto, la planificación, maestras y maestros, no tiene que ver con un documento administrativo, como lo dije anteriormente, sino como un instrumento que a mí me va a permitir organizar cómo quiero dar mis clases, conociendo de antemano a mis estudiantes, para darles, válgase la expresión, darles un traje a la medida de sus condiciones y sus necesidades. Esto, compañeros, como ustedes pueden ver, implica transformar entonces nuestra práctica docente para poder atender a esa diversidad. Cuando nosotros hacemos una planificación, regularmente la hacemos de manera homogénea. Pensamos en 5, 10 o 15 o 20 niños, depende del grupo de qué tamaño sea, pero planificamos para todos igual. No atendemos esa diversidad que tenemos en el aula, por una parte. Y por otra parte, también cuando evaluamos, hacemos solo un instrumento apegado a que todos los niños deben de manejar un estándar. Y no es así. Hay niños que si los identificamos como que requieren apoyo desde un principio, desde el inicio del ciclo escolar, vamos a pensar en niños que no sepan multiplicar o sumar o restar y que ya estén en secundaria. Si les aplicamos un instrumento de evaluación al nivel de segundo de secundaria, por ejemplo, ese niño no va a saber multiplicar, sumar, dividir o restar, porque esa es su condición. Entonces tendríamos que crearles las condiciones para que ese niño aprenda, diseñar un instrumento de evaluación a su medida y de ahí empezar a avanzar para que ese niño vaya adquiriendo los aprendizajes esperados. Pues maestras y maestros, este es el libro que me interesaba compartirles. Espero y sea de su agrado. Les agradezco mucho la atención que me pongan en el video y cualquier comentario, yo estoy a sus órdenes para poder tomar en cuenta, mejorar los videos que voy editando y que por supuesto sean importantes, que tengan relevancia para los maestros, compañeros, maestras y maestros en nuestro campo de batalla que es en el aula. Buenas noches.